una de las candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Azucena, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a usted y a su auditorio. Al contrario, ¿qué tal el arranque de campaña el domingo? Pues ya hoy es el tercer día. Ha sido un proceso distinto, un proceso histórico, un proceso donde vuelve a conectar a los candidatos con la ciudadanía y bueno, pues escuchar a los ciudadanos siempre es muy importante, interesante, y la campaña de eso se trata, volver a acercar a la ciudadanía con sus candidatos a juzgadores. Ahora, en este momento, ¿qué está pasando con la Suprema Corte? Es decir, ya todos andan en campaña, con el Poder Judicial en general. Ya todos los que quieren ser candidatos a algo ya andan en campaña. ¿Qué está pasando con la impartición de justicia en este momento? En el caso de la Suprema Corte seguimos trabajando de manera normal. Únicamente se suspendieron las sesiones de los jueves. Entonces, ordinariamente nosotros sesionábamos, Azucena, de lunes a jueves y ahora estamos sesionando de lunes a miércoles. A partir del jueves ya no se sesiona y entonces pues sí hay cierto pues rezago, ¿no? Algunos asuntos que se quedan pendientes. Sin embargo, es una determinación que se tomó por el Pleno, que yo no compartí. A mí me parece que el Pleno de la Suprema Corte debe continuar trabajando de manera normal, independientemente de que algunos estemos en campaña. Ahora, ¿hacer campaña es la mejor idea? O sea, hay algunos que son más mediáticos que otros, unos que definitivamente no tienen la mejor idea. ¿No es también exponerlos al escarnio público cuando están improvisando algo tan importante como la comunicación? Pues ante la situación y la crisis que sin duda alguna vive la institución de los jueces, el Poder Judicial ante la ciudadanía, esa imagen, inclusive las cifras del Instituto Nacional de Estadística, del INEGI, señalan que los peor calificados en materia de corrupción son los jueces, solo después de la Policía de Tránsito. Entonces, Azucena, habría que hacer algo. Habría que hacer una reforma a esa institución que estaba mal calificada por los ciudadanos, que está mal calificada, que los ciudadanos advierten que sus jueces se venden, son corruptos, no hacen su trabajo, tienen los expedientes rezagados. Ante ese escenario se tenía que hacer algo y el constituyente permanente optó, el Ejecutivo y el Legislativo, por reformar la Constitución y que se cambiara la forma de designación de los ciudadanos y que interviniera el pueblo de México. Hay expertos que insisten en que sí hay corrupción, por supuesto, en el Poder Judicial, en los jueces. Bueno, lo vemos todos los días. Hay una impartición de justicia lenta para privilegiados, es cierto, pero que este no era el camino para resolverlo, que tendríamos que haber reestructurado ministerios públicos, fiscalías, policías incluso, no sacar a los expertos en el Poder Judicial a pedir el voto porque eso los compromete. Mira, ahora que estábamos viendo esta lista, no sé si ya la pudo ver, ministra, abogado del Z40 entre los candidatos, del Chelelo, un señor relacionado con Nazón Joaquín García, un ministro de culto de la Luz del Mundo, que están acusados de violar niños y niñas, de abusar sexualmente de niños y niñas. Y así, pues una lista no corta, ¿no? Bueno, es muy grave que haya en las listas de candidatos personas que hayan tenido conductas inadecuadas o delitos. Eso es gravísimo, es reprobable, no hay duda alguna. Sin embargo, ¿cuántas personas son las que se han detectado con estas características que se les filtraron a los comités de evaluación? Porque hay un comité de evaluación que hizo un trabajo previo para seleccionar a los candidatos, pues no sé si se les fue a jueces o magistrados. ¿no? Y estos comités de evaluación, en el caso a nivel federal, seleccionaron más de 3,500 candidatos. Mire, en por todo ejemplo, el país. Del Poder Judicial, Daniel Wong Ibarra, defendido a Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, salió de los dos comités, judicial y legislativo. ¿Federal o local? Es circuito 3, distrito 4, especialidad trabajo. Debe ser federal. Es que para los ciudadanos estamos hablando en chino, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo saber quién es quién, qué hace un juez, qué hace el otro, qué le compete? Creo que los presidentes o los ministros de la Corte es un poquito más claro, pero el resto es muy, muy difícil. Tendrían que habernos dado un curso. Lo que es importante es que este proceso de reforma al Poder Judicial trata justamente de evitar eso,
de evitar que personas con conductas inadecuadas lleguen. Y qué bueno que se están denunciando en los medios de comunicación si existe alguna persona o candidato en las boletas. Ya ahora se da a conocer quiénes son las candidatas y candidatos y se puede señalar a aquellos que hayan cometido delitos, como es este tipo de personas, que seguramente la población no votará por ellos porque se está denunciando permanentemente qué conductas han tenido. Y ahora, estos 3,500 candidatos y candidatas que estamos en campaña, la ciudadanía nos puede ver, puede analizar los currículums, los precedentes, quiénes son, cómo se han portado a lo largo de su camino, de su carrera, y votar o no votar por ellos. Qué bueno que se están dando este tipo de señalamientos y de análisis, pero a cada uno de ellos. Son 3,500 candidatos, Azucena, en campaña en todo el país a nivel federal. Cuando llegue el ciudadano a la casilla el domingo 1 de junio, se le van a entregar 6 boletas. Cada boleta tiene un color diferente. Ya Por vi que ejemplo, trae en la mi caso, estrategia. mi caso, me toca la boleta morada. Y se va a vestir de morado toda la campaña. Bueno, pues buena idea, o buena algún idea, detalle morado, Ajá. ¿verdad? Algún detalle morado casi toda la campaña. Y bueno, lo cierto es que el número que me corresponde es el 08, el color morado, pero aquí lo interesante es que la ciudadanía pueda revisar y analizar quiénes son las personas que están participando, qué conductas han tenido, cuál es su historia profesional, qué han hecho en favor de la justicia, y ahora que tenemos esa oportunidad para que la ciudadanía nos conozca y conozca a las candidatas y candidatos. Sin duda alguna tenemos gente muy valiosa. Por ejemplo, tenemos 3,500 candidatos, de los cuales más del 60% son del Poder Judicial 64%. Federal. Son del Poder Judicial Federal. Candidatos que ya han desempeñado su función como jueces, magistrados, que son parte del Poder Judicial Federal y que fueron propuestos no tan solo por el Poder Judicial Federal, sino también propuestos por otros comités de evaluación. Entonces, los ciudadanos acudiremos el domingo 1 de junio a votar por los jueces y magistrados. Pero algo que es importante es cómo conocer a los candidatos. Y el Instituto Nacional Electoral está poniendo a disposición de las mexicanas y mexicanos una plataforma que se llama CPU. C, conoce el candidato; P, practica tu voto; U, ubica tu casilla. A través de ese CPU, las mexicanas y mexicanos podemos ya en este momento conocer quiénes son las personas que están participando, ya sea a través de la página del Instituto Nacional Electoral o con el código QR que está en la credencial de elector. Y si no tiene código QR la credencial de elector, en la página del Instituto Nacional Electoral. A ver, voy a entrar a ver qué tal. ¿Usted quiere ser presidenta de la Corte? Yo quisiera continuar como ministra de la Corte y bueno, pues para mí ha sido el más alto honor de mi vida servir a México después de 40 años de servicio público, los últimos 25 como impartidora de justicia. Continuar sirviendo a mi país desde la Corte ha sido para mí el gran honor. Entonces, más allá quién quede como presidenta, lo importante es el proyecto de transformación, Azucena, de la justicia. Ayer tenemos que cambiar. Loreta Ortiz decía el domingo: a mí me propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, Lenia Batres, yo soy la ministra del Pueblo. Usted está compitiendo, porque pues eso es finalmente, por la presidencia de la Suprema Corte con 2 de sus compañeras, porque ustedes se han declarado morenistas. Bueno, lo importante aquí es este proyecto de transformación y de cambiar la justicia, porque hoy necesitamos que la justicia no sea un privilegio de unos cuantos. Hoy la justicia únicamente está al servicio de aquellos que tienen para pagar un abogado, que tienen recursos para pagar una asesoría jurídica, una defensa, y no debe ser así. La justicia debe estar al servicio de todas y todos, una justicia que transforme, una justicia de puertas abiertas para la población. Oiga, ministra, también, bueno, pues hay misoginia y cosas así entre las mujeres, ¿no? ¿Cómo le va a usted? Porque siento que hay como una cargada. Dicen que instrumentada por Arturo Saldívar y que está Lenia y que tal y cual contra usted. ¿Qué está pasando ahí? Pues mire, yo tengo ¿Fuego amigo? No, de ninguna manera. Yo tengo la mejor opinión de mis compañeras, las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres. Son magníficas compañeras y por supuesto tengo respeto por el ministro Arturo Saldívar. Entonces yo creo que no es así. Hay veces hay información muy creativa, pero bueno, pues
De O eso sea, se no trata. hay fuego amigo, no le hay están fuego a usted, amigo. marginando, nada. No, de ninguna manera. No. Hay una competencia muy cordial, muy correcta, muy respetuosa. Siempre los ministros, como tú lo sabes, Azucena, porque sé que tienes varios amigos en la corte, somos muy respetuosos, muy muy educados, muy con un trato muy amable. Amigos, lo que se dice amigos, no, entrevistados, pues sí, unos A muy, todos. muy amables y además muy, Sí. sabes que ahora ministra, en el cambio ahora, pues muy accesibles y eso se agradece porque antes no sabíamos nada de ustedes. Walmart Express cambió para ti con la mejor calidad este martes de frescura. Milanesa. Ministra Yasmín Esquivel, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues candidata a presidenta de la Suprema Corte, supongo, ministra. Lo importante, comentaba Azucena, es el proyecto. Más allá de quién quede en la presidencia, el proyecto del cambio que se debe de haber. La justicia, ha habido abusos adentro del Poder Judicial, sin duda alguna, el familiarismo, que se ha documentado ya tantas ocasiones, tanto por exmiembros que del Consejo de la Judicatura como por organizaciones en contra de la corrupción, han documentado el familiarismo que hay, ese abuso que se ha llamado nepotismo, el abuso, el familiarismo, el influyentismo. Luego a veces es difícil, los ¿no? Por despachos ejemplo, que conocen a unos cuantos o algunos sí. jueces y entonces empieza claro. el influyentismo y eso es lo que hay y que los acabar. encarguitos de los negocios, etcétera, y las complicidades. Pero hay Todo casos, por eso que ejemplo, ustedes de la dando hija de cuenta. Olga Sánchez Cordero. ¿Tiene derecho ella a seguir su propia carrera o es nepotismo? Claro que tiene derecho a seguir ¿Verdad? su Es que propia luego carrera. hay temas bien delicados y me parece injusto cancelar a alguien de la familia que tiene las mismas aspiraciones que su mamá o que su... No, el caso de Paola Sánchez Cordero es una magistrada que tiene más de 25 años dentro del Poder Judicial Federal, que ha hecho una carrera, es una magnífica magistrada y por supuesto también tiene derecho a participar, aunque su mamá esté como diputada en este momento. Y que fue ministra, Y bueno, que ministra en retiro. haya sido ministra de la Corte. Ahora, eso es una cosa y la otra cosa son los Monreal. Bueno, aquí el problema del Poder Judicial es que se han hecho favores entre los mismos jueces y magistrados. Hay este intercambio de favores. Si tú contratas a mi hermana, yo contrato a tu esposo, ¿no? Se emplean las familias. Se emplean las Mira. familias y se van tejiendo estas redes de familiarismo entre el Poder Judicial que tanto daño le han hecho a la institución. Entonces, una de las razones por la que hay que cambiar esto, por la cual es necesaria esta transformación, acabar con esas redes de familiarismo, de influyentismo, redes de poder al interior y tener un Poder Judicial distinto, diferente. 1,5 millones les dieron como tope de gasto de campaña. No les va a alcanzar. Va a ser una campaña austera, es una campaña que tiene nada más 2 mecanismos de difusión. Uno, a través de las redes sociales del candidato. Puede subir la información sin pautado. Y la segunda es la entrega de volantes a través de papel biodegradable, volantes trípticos, dípticos, a la comunidad, a las personas, entregarle el díptico quienes. Y podemos, mediante una invitación, aceptar estas entrevistas como la que hoy nos está aquí convocando Radio Fórmula. Queremos hablar con unos y con otros, con los muy conocidos, con los poco conocidos. Es imposible traerlos a todos. O sea, yo quisiera pensar alguna idea, decir, bueno, hagamos mesas de 50, mesas de 30. No se puede, ¿no? Imposible. Pero me parece poco de dinero, 1,5 millones. Ya veremos en los gastos de campaña. Ministra, el punto